Buenas, estudiantes y profesor. Hoy hablaremos del tema los 5 principios de Solid. Yo soy Kelvin Muñoz y mi compañero Anthony Mora nos encargaremos de hablar de este tema hoy. Bueno, para empezar vamos a describir las siglas de Solid. La S sería Single Responsibility Principle. La O, Open Closed Principle. La L, del Scope Substitution Principle. La I de Interface Segregation Principle, la D de Dependency Inversion Principle. Esto sería la definición, bueno, o la descripción de cada sigla de Solid. Ok, ya vamos a empezar a describir más o menos el significado de cada uno de los principios de Solid. En primera instancia tenemos Single Responsibility Principle, que en español sería principios de responsabilidad única. En este principio establece que un componente o clase debe tener una responsabilidad única, sencilla y concreta. Bueno, para entenderlo de una mejor manera, vamos a mostrar el siguiente ejemplo. Consideremos esta clase, la clase empresa, en donde tenemos un string nombre, un constructor y el get nombre empresa. Pero además tenemos una función que es de guardar empresa. Lo que está pasando aquí es que no se está cumpliendo el principio de responsabilidad única, ya que en la empresa permite tanto el acceso a las propiedades como a guardar en la base de datos. Por lo tanto, tiene como dos responsabilidades. Para evitar esto, lo mejor es separar la responsabilidad de la clase, creando otra clase que se encargue de realizar las operaciones en la base de datos. Entonces aquí vemos que se crea la clase empresa, donde solo están los atributos y las funciones para devolver dichos atributos. Y se crea otra clase que empresa, donde ya van las funciones por aparte, que serían la de guardar empresa en la base de datos y eliminar la empresa en la base de datos. Además de esto, tenemos Open Closed Principle, que en español esto significaría más o menos principio de abierto y cerrado, abierto cerrado. Para el segundo principio se establece que los componentes del software deben estar abiertos para extender a partir de ellos, pero cerrados para evitar que se modifiquen. Bueno, para entender este principio de una mejor manera, vamos a seguir con el ejemplo de las empresas. Pero en este caso, si se quisiera recorrer una lista de empresas e imprimir sus nombres en pantalla, utilizamos este método. Creamos las empresas aquí en el main y luego llamamos a la función. Pero esto no cumpliría con el principio, ya que si decidimos agregar una nueva empresa, por ejemplo aquí, que decidimos agregar la empresa Walmart, entonces vamos a tener que volverla a agregar en el método de imprimir ganancias. Entonces, para poder lograr cumplir con este principio, se podrá hacer lo siguiente. Se crea una clase que sea McDonald's, otra Coca-Cola, otra Walmart y que cada una extienda a empresas. Y así ya heredarían el método de ganancias promedio. Entonces, al agregar una empresa nueva, ya no habría que volver a editar el método de imprimir ganancias, sino que él simplemente se encargaría de llamar a la función que está en cada clase. Como tercera instancia, hablaremos de Scope Substitution Principle, que en español esto significaría principio de sustitución del scope. Bajo este principio se establece que una subclase puede ser sustituida por su superclase, es decir, es posible crear una subclase llamada auto, la cual deriva de la superclase vehículo. Si al usar la superclase del programa falla, este principio no se cumple. Bueno, en este ejemplo ya lo vamos a explicar se va a entender de una mejor manera. Supongamos que tenemos la clase ave y se agregan las clases pato y pingüino. La clase ave tiene métodos como volar y comer, y las clases pato y pingüino extienden de ave. El detalle
es que el pingüino, aunque es un ave, no tiene la habilidad de volar como el pato. Por ende, se tendría que hacer un método en la clase pingüino que se tendría que hacer un método en la clase pingüino que no se podrá implementar. Y una posible solución para esto sería crear otra clase que sería clase ave volador que extiende de ave. Entonces ya ahí tenemos una clase con el método volar como tal, pero además extiende de ave, que el ave también tiene el método de comer. En este caso ya el pato extendería de un ave volador y la clase pingüino extendería de solamente la clase ave, porque él solo puede comer, no tiene la habilidad de volar. Como cuarta instancia tenemos Interface Segregation Principle, que en español esto sería principio de segregación de la interfaz. Este principio establece que los clientes no deben ser forzados a depender de interfaces que no utilizan. Es importante que cada clase implemente las interfaces que van a utilizar. De este modo, agregar nuevas funcionalidades a modificar las existentes será más fácil. Bueno, este principio realmente es muy parecido al anterior. De hecho, el ejemplo es muy parecido. Aquí en esta clase tenemos, supongamos que tenemos, vamos a crear unas clases necesarias para albergar algunos tipos de aves, por ejemplo, loros y pingüinos. Entonces, creamos la interface ave que con los métodos volar, comer y nadar. Luego tenemos la clase loro que implementa de ave. Tenemos volar, comer y nadar porque los hereda de la interfaz. Luego la clase pingüino que también implementa de la interface ave y también tiene los mismos. Ok, y el problema aquí sería que el loro no nada y el pingüino no vuela. Por lo tanto, se tendría que añadir una excepción o aviso si se intenta llamar estos métodos. Y esto no es una buena práctica. Entonces, para poder solucionar esto, ya que estamos violando el principio de segregación de la interfaz, lo más correcto sería segregar más las interfaces, tanto como sea necesario. Y en este caso se podría hacer lo siguiente. Creamos solamente una interface ave en donde el método sea comer, luego otra ave voladora en donde el método sea volar y ave nadadora en donde el método sea nadar. Entonces ya la clase loro podría implementar de ave y además de ave voladora. Y la clase pingüino de ave y de ave nadadora. Como quinta instancia tenemos Dependency Inversion Principle, que en español sería principio de inversión de dependencias. Para el último principio se establece que los módulos de alto nivel no deben de depender de los bajo nivel. En ambos casos deben depender de las abstracciones. Ok, ya en el siguiente ejemplo vamos a mostrar cómo utilizar este quinto principio. Entonces se tiene una clase para realizar el acceso a datos y lo hacemos a través de una base de datos. Aquí le tenemos la clase Database Service y la clase Acceso a datos. ¿Cuál es el problema aquí? Que si en el futuro queremos cambiar el servicio de base de datos por un servicio que conecta con una API, lo necesario sería modificar todas las instancias de la clase de acceso a datos. Entonces, para poder arreglar esto, lo mejor sería crear una interface conexión en donde se obtengan los datos y se guarden y se obtengan los datos. Entonces, ahora cada servicio que sea necesario para pasar a acceso a datos deberá implementar de la interfaz conexión. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo, donde está la clase de Database Service implementando de conexión, al igual que la clase API Service también está implementando de la interface conexión. Bueno, en base a lo anterior, podemos concluir que los principios SOLID le dan a conocer al programador una forma distinta por la cual desarrollar sus programas, mostrándole que a través de la descentralización de responsabilidades en clases, expansión de módulos, aplicación de herencias de una manera controlada, creación de pequeñas interfaces que permitan realizar implementaciones flexibles de métodos y las implementaciones de dependencias de interfaces en vez de objetos concretos,
sus soluciones tendrán una mejor calidad y esto ayudará a reducir los costes a la hora de desarrollar nuevas implementaciones al programa o aplicación. Además de esto, actualmente estas reglas se consideran buenas prácticas para un programador profesional, ya que con sus principios ayudan a tener un código más limpio, mantenible y escalable, las cuales son características de un código de alta calidad. Para un correcto código se necesitan correctos principios, como indica el propio Robert Martin. No se trata de reglas ni leyes, ni verdades absolutas, sino más bien de soluciones de sentido común a problemas comunes. Finalmente, se puede decir que Solid es indispensable para la correcta programación. En la actualidad las tecnologías avanzan de forma exponencial, lo cual no permite que los centros académicos estén al orden con las nuevas tecnologías, pero enseñando principios fundamentales como los mencionados anteriormente ayudarán a la formación de un programador capaz de enfrentar cualquier problema y haciendo de este mismo una solución de alta calidad. Un programador con correctos principios puede desenvolverse mejor en un ambiente laboral que un programador sin principios. Además de esto, tenemos recomendaciones. Es recomendable que los programadores tengan conocimientos de estos principios de programación y los pongan en práctica, ya que contribuirá a un mejor desarrollo como programador. Además de tener una alta calidad en el código para una solución, esta implementación genera una correcta posición a la hora de estar en un ambiente laboral, desarrollando un código limpio, mantenible y escalable. Antes de aplicar estos principios es importante tener un análisis previo de las funciones que se deseen implementar e identificar de qué manera estará estructurada la aplicación y así lograr reconocer cómo y dónde aplicar dichas reglas, además de identificarse si en alguno de los casos se está violando uno de ellos. Gracias por su atención. Esperamos que hayan entendido y hayan aprendido más acerca de estos 5 principios, que la verdad nos van a ayudar mucho en la programación. Gracias.